Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ismael Cosío Villegas da inicio al programa anual de sesiones de enfermería correspondiente al año 2019. El día de hoy contamos con la doctora Guadalupe Pérez Hernández, quien nos expondrá el tema el empoderamiento del paciente para ejercer su derecho a la salud. A continuación, le cedemos la palabra. Agradezco muchísimo la invitación y bueno, trataremos de ser breve y actuar con lógica en este momento para poder culminar con los tiempos que me fueron asignados. Bien, esta es una de las temáticas más profundas. En este momento viene haciendo un boom. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un parámetro más bien respectivo en relación a los estudiantes. Cómo están de alguna manera egresando en función del humanismo y el acto que tienen del cuidado para ejercer con los pacientes. Entonces viene un boom muy grande para poder desarrollar lo que es humanismo de enfermería en México. Hay bibliografía y está a sus órdenes. Bien, el hecho de sensibilizar es difícil entre la gente de nosotros, más en enfermería, sobre todo porque estamos en épocas transicionales. Tenemos 3 tipos de transiciones en enfermería. El modelo como el mío, el modelo viejo de enfermería. Tenemos el modelo de mandos medios, el de nivel medio, el de la sangre intermedia y la sangre nueva. Entonces, al tener este tipo de detalles en enfermería, es una transición importante que debemos de analizar. Las actitudes también dependen muchísimo, aparte de la formación, dependen también, de alguna manera, del concepto que tengamos del cuidado. De ahí el por qué es importante la palabra sensibilizar. ¿Para qué? Para que dé una atención oportuna. La oportunidad es un indicador que tenemos que medir y obviamente dirigida al cuidado de la persona, pero hace énfasis en algo muy importante: valores y humanismo. Y es allá donde nos vamos a dirigir. El tema que en este momento me piden que yo desarrolle con ustedes es un tema muy largo, lo acorté, de tal manera que podamos comprenderlo un poquito desde el enfoque de la sensibilización y la comprensión. Y bueno, se trabajó este objetivo para ustedes. Solamente yo vengo como auditor a recordar la importancia de empoderar al paciente para que ejerza su derecho a la salud. Desde aquí que quede muy claro que una cosa son los derechos del paciente y otra cosa es empoderarlo. La palabra empoderar entra dentro de la etapa de cabildeo de nosotros como cuidadores de ellos. ¿Sí? Y una cosa son los derechos que están por decreto y que ya los conocemos y que por ahí tenemos los carteles. Entonces trataré de hacer esas precisiones. Uno habla de cada uno de los articulados que tiene la ley para sus derechos. El otro habla de esos principios que debemos de respetar para empoderamiento, y eso es una parte de nosotros y parte del área médica. Se ha comprobado que también tiene mucha influencia trabajo social, pero sin embargo vamos a abarcarlo desde el punto de vista de enfermería, y obviamente esto entendido como un derecho humano inalienable, y empezamos aquí con ese tipo de palabritas, que es inalienable, y viene el apartado legal. Actualmente nuestros usuarios, clientes, pacientes, en su caso aquí en el hospital, tienen ese derecho inalienable, ese derecho que dice que no pueden ser legítimamente negados a una persona. Por esa razón ahorita tenemos muchísimas demandas, porque no comprendemos como trabajadores de la salud la importancia que tiene involucrarnos en este fin. Tiene un porqué, y ellos tienen muchísimos derechos, y yo desde aquí les pido que recuperemos también para ellos ese derecho, sin olvidar que en alguno de los momentos nosotros vamos a jugar el rol de pacientes, y si no, ese ser al que más queremos juega ese rol o va a jugar ese rol. Por lo tanto, debemos de tener presente esta palabra que es con la que vamos a entender cómo ese valor humano es inafectable, imprescriptible e inalienable. ¿De acuerdo? Y bueno, rápidamente, yo creo que son detalles que ya vieron ustedes. Nuestro derecho a la salud pues viene obviamente desde la Constitución. Aparte de esto, es un derecho digno y es nuestra obligación, si ya tenemos un derecho, también tener medidas de prevención como parte de esa balanza entre derechos y obligaciones. Bien, ¿qué es el empoderamiento del paciente? Múltiples definiciones, tantas como ustedes no se pueden imaginar, pero apegadas a lo que es el derecho a la salud como tal, tenemos esta, que dice que se considera empoderado cuando ya un paciente tiene la capacidad para decidir él mismo. Es un logro muy alto, es difícil. Máxime en este momento, que al hacer la evaluación de competencias profesionales de las enfermeras, nos estamos dando cuenta
de que no hacen actos conscientes. No hay conciencia del actuar. Y bueno, tenemos evidencias que yo les traigo en un momento para que ustedes puedan definir qué es ese acto consciente de enfermería. Obviamente, ese paciente se considera empoderado cuando tiene esa capacidad para decidir. Él no puede decidir si no conoce. Para satisfacer necesidades, no puede él estratificar sus necesidades si no tiene conocimiento de que con qué cuenta en el espacio donde se está haciendo su proceso del cuidado. Resolver problemas, cualquiera. Entonces, tenemos también esa capacidad de poderlo hacer por cabildeo y trabajar para empoderar al paciente hasta lograr que tenga un pensamiento crítico y ese control de su vida. Esto que ustedes ven aquí, van a decir es que es muy ambicioso. Espérense que conozcan los principios. Los principios están muy ambiciosos, son trabajados a nivel internacional y es lo que se pretende que alcancen nuestros usuarios. Aquellos que están conscientes, obviamente, los que son hasta parcialmente dependientes. Los totalmente dependientes, de acuerdo a nuestra teoría de Oren, pues ya tienen otro tipo de cuidados, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera recordarles que a esto se le llama empoderamiento. En el ámbito de salud, se considera que un usuario informado, per se, va a ser más exigente. Ese es un hecho. Entre más tenemos ahorita la carpeta de avance, entre más redes sociales tenemos, entre más se les permite el uso del celular, viene esa forma como ellos tienen de podernos comunicar su incomodidad, ¿sí? El hecho de que ellos publiquen significa que su impotencia ya se rompió, ya hasta ahí llegó, ¿sí? Y publican. Van a decir ustedes, no pueden, sí pueden. Está autorizado desde el momento que somos servidores públicos. Desde ese momento ellos pueden grabarnos, filmarnos, pueden publicar todo lo que ellos quieran. El detalle de esto es que todavía nosotros no somos conscientes de hasta dónde ellos pueden lesionar nuestra carrera profesional. Y la otra, que todavía ellos se tocan el corazón. A pesar de que los estamos lesionando, ellos se tocan el corazón. Todavía en el momento en que nosotros estamos ya con ellos, se allanan. Bueno, allanarse significa que se desprenden de la acusación, ¿sí? Dice, no está bien, es que posiblemente la señorita lo que quiso decirme fue otra cosa, ¿verdad? O sea, ellos mismos, ¿sí? Se sanean a ellos mismos. Entonces, esos detalles son los que debemos de tener nosotros, de alguna manera, en parámetros. ¿Por qué? Porque ellos todavía nos ven y nos respetan como eso. Los hacedores del cuidado, los que vemos por ellos, todavía existe ese detalle en las conductas del paciente. Por lo tanto, entonces, entre más informados, más exigentes. Y bueno, si en este caso nuestro usuario, nuestro paciente, no tiene la competencia para estar informado, recuerden que siempre a su lado hay un familiar. Y esos familiares son los que a veces nos hacen ver estrellitas, ¿sí? Y bueno, vamos a ver. Dice que la población percibe cada vez con mayor claridad qué es el derecho a la salud. Y este es inalienable, como les comenté hace un rato, pero tiene elementos en los cuales nosotros no podemos fallarle. Es en el acceso, en la equidad y en la calidad de los servicios, ¿sí? Y bueno, vuelvo a repetirle aquí lo que siempre yo he comentado con mi gremio en este caso, ¿sí? La calidad no es las gasas, no es lo bonito de un hospital. La calidad está en cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Si transmitimos calidad y seguridad a nuestro paciente, podemos no hacerle nada, ni ponerle nada, ni ministrarle nada, pero él está tranquilo, consciente y se siente atendido. Entonces, todo depende de lo que nosotros tengamos como concepto de calidad personal y profesional. Obviamente, los derechos humanos son valores que están totalmente fundamentados. ¿Para qué? Para proteger las condiciones mínimas que el hombre necesita para esto, con dignidad. Y viene uno de nuestros indicadores, trato digno. ¿De acuerdo? Yo soy auditor. Y es increíble cómo llegamos a ver los indicadores. Si les digo, todo el mundo se lava las manos, todo el mundo es perfecto. Aquí no falta nada. Y en todos los hospitales estamos bien, los indicadores están muy bien. Y en el momento que vamos a trabajar los territorios, en las redes, cuando hacemos los trazadores de seguimiento, nos damos cuenta que no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirles, en algún momento vamos a jugar ese rol. Y es muy triste ver que es cuando reaccionamos. Y es cuando dicen, no es posible, yo soy enfermera, ya van 5 veces que me pican el brazo. ¿Sí? Soy enfermera, estoy pidiendo que me cambien mi sábana y no me la cambian.
¿Cómo es posible? Me quieren enseñar a mí a poner ese medicamento cuando vino la pasante y me lo puso así, zoom. ¿De acuerdo? Y es cuando nos damos cuenta que estamos en el otro rol. ¿De acuerdo? Y bueno, de alguna manera a eso le llamamos vivir con dignidad. Tenemos un derecho y hay que hacerlo valer. Bien, la legislación en materia de derechos humanos obviamente son de interés no solamente nacional, sino también internacional. Desde ahí que ya tienen el día, ¿no? El 11 de febrero se considera el Día Mundial del Enfermo. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Obviamente hay derechos, hay obligaciones. Repito, los derechos los tenemos hasta en carteles. Lo que no hemos consultado es precisamente aquellos elementos o principios para el empoderamiento del mismo. Por lo tanto, los derechos de los pacientes cuando están hospitalizados se derivan de ese tipo de derechos que tenemos a nivel nacional. ¿De acuerdo? Y no me meto mucho porque con esos derechos son con los que nos forman, los vemos en los carteles y yo espero que sí los lean. ¿Sí? Y bueno, estos, o sea, los derechos humanos son el resultado de un esfuerzo que ha hecho nuestra sociedad, nuestros legisladores, el apartado de salud, el apartado de calidad. ¿Para qué? Para poderlos proteger de actos indebidos. En este caso me refiero al hospital porque estamos en jornadas de hospital, pero también se da en un primer contacto. El hecho de poner una vacuna doble, de engañar que el biológico sirve cuando está ahí totalmente inactivado, de aplicar un biológico y digo es subcutáneo y lo puse intradérmico, el hecho de que va en el izquierdo y lo puse en el derecho, ¿sí? El hecho de que son 4 gotitas de vitamina A y puse 20 gotitas porque pues ya era lo último que quedaba, ¿sí? Esos tipos de detalles también se ven en un primer contacto. Pero bueno, vayamos a esos actos indebidos que durante esa estancia tienen en un hospital. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como enfermeros y enfermeras? Pues precisamente esto, un cuidado humano. Y es aquí donde muchos de nosotros dicen, ¿en qué momento si tenemos indicadores, tenemos sobresaturación, etcétera? Y de argumentos como ustedes no se imaginan. Pues les he de decir que aquí viene la gran diferencia entre los que somos auténticamente enfermeros y los que somos de checador. Hay una gran diferencia. La mística se siente. Los que trabajamos las áreas de enfermería sentimos, percibimos cuando los enfermeros, sobre todo los egresados, traen la mística de enfermería, pero también percibimos cuando nada más quieren ser enfermeros de checador. ¿De acuerdo? Y ahí empieza ese proceso de deshumanización, no solamente deshumanización del cuidado, que es decirle espéreme, ¿sí? Sino la deshumanización como profesionales de la salud y en este caso profesionales de enfermería. Obviamente viene nuevamente y recordemos el empoderamiento, es hacer poderoso, este es nuestro reto en enfermería, hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social, en este caso es un individuo que está desfavorecido. El hecho de desfavorecido es un término también muy ambiguo, sin embargo podríamos decir que está en ese momento bajo nuestro cuidado, sea cualquier tipo del cuidado que tengamos, en ese momento nos requiere, nos necesita. Y bueno, se tiene un fundamento desde el punto de vista mundial. Pero bueno, abordemos en este momento lo que es Carta sobre Empoderamiento de los Pacientes. Este tiene un abordaje internacional, tiene un impacto desde OPS, OMS, tenemos organizaciones nacionales e internacionales que representan a nuestros pacientes y que hasta ahorita han sido controladas, esa es la palabra, controladas. ¿Por qué? Porque se presenta un brote, llamémoslo de quejas en determinado hospital, y bueno, existen agentes precisamente de calidad en salud que se encargan de tratar de controlarlo a nivel de organizaciones. Pero veamos cómo se rigen las organizaciones, qué es lo que piden para el paciente y en dónde encajamos nosotros como enfermeras. Obviamente, esta carta de empoderamiento requiere de algo muy importante de nosotros. Un estado consciente del cuidado, que yo esté consciente de lo que estoy haciendo, obviamente, y la voluntad que yo tenga de empoderar. Empoderar es enseñarle al paciente lo que tiene que hacer, cómo está preparado, a qué tiene derecho, ¿sí? El hecho de que yo tenga 5 rayas en la cofia no significa que no le pueda acercar un cómodo. Eso es muy importante, ¿sí? Y sin embargo hemos visto que cuando vamos a los hospitales y el paciente pide un cómodo, la jefe le dice, a ver, ¿quién tiene al paciente? Tú, tráele un cómodo. ¿Sí? Desde ahí. Entonces, a eso se refiere ese acto consciente del cuidado. Yo debo de estar consciente y para estar consciente, bueno, pues tendríamos que analizar a la teórica como Watson, que nos habla ese tipo de necesidades, ¿no? Que tiene el paciente y el satisfactor
que debemos de darle. Pero bueno, vayamos al abordaje de esos 10 principios. Son 10 y a partir de ahorita les comento que estos 10 son así como que soñadores, son los que estipulan a nivel internacional, pero yo quisiera abordar el acto de conciencia. Y vayamos con esto. El primer principio dice, el paciente es más que simplemente un estado de salud. Porque así los vemos como patologías. Inclusive estamos platicando con algunas colegas que manejan ANDA, le digo, ¿qué es un paciente para ti? Una etiqueta. Le digo una, dice, bueno, no, a veces como 4 o 5 etiquetas. Sí, eso es. ¿Qué es lo que pasa? Sí se valora, sí, pero se valora de manera automática. ¿Sí? Lo veo y se me olvida que el hábitus exterior es un razonamiento lógico de ver sus ojos, ver su cuerpo, ver cómo se mueve. Cuando yo le hablo, ver cómo me responde. Ese es hábitus exterior, para que yo lo pueda definir como tal. ¿Sí? Entonces, desde ahí tenemos este tipo de relación humana rota. Y por eso yo citaba en este momento a nuestros egresados. Yo también, entre algunos de los elementos, yo trabajo para Cifrus. Cuando nosotros evaluamos escuelas, es increíble ver cómo todos los estudiantes no pueden ya quitarse la tecnología. ¿De acuerdo? Entran con un paciente y llevan el electrónico para temperatura, el electrónico para TA, obviamente, su oxímetro. Pero además de eso, si está conectado el monitor, pues con eso les perfeccionamos todo. Pero los pasamos al lugar de urgencias y les retiro todo el aparato tecnomédico. ¿Y qué creen? A mí no me enseñaron sin eso. Allí están empotrados. Toma tu manómetro y el estetoscopio y chécate. Así no sé. ¿Sí? O sea, yo no estoy en contra de la tecnología. La uso, la manejamos, ¿sí? Pero también es importante porque a través de eso tenemos ese contacto. No solamente es decirle, présteme su brazo, si es que le dijeron que se lo prestara, porque en ocasiones nada más destapan y preste, aquí está. ¿De acuerdo? Ese tipo de relación humana, obviamente, es la que va a darnos elementos para empoderarlo. El tocarlo un rato. Para eso tenemos los 5 momentos, colegas, de la higiene de manos. ¿De acuerdo? Para poder tener y establecer ese contacto. No lo quiero tener, el contacto visual es muy importante, muy importante. Los ojos dicen mucho, ellos nos necesitan. Y es importante que tengamos ese contacto. Inclusive, bueno, si aquí hay personal también que trabaja, yo sé que aquí no tenemos cuneros, pero cuando trabajamos lo de lactancia materna, recuerdan el paso número 3, dice piel con piel. Exactamente. Desde que nacemos nos necesitamos. ¿De acuerdo? Pero bueno, veamos el principio número 2. Dice empoderamiento adecuado. Hay que empoderarlos adecuadamente. Para eso, nosotros los profesionales del cuidado tenemos esa tarea. Dice que todo paciente tiene derecho a ser empoderado. Es uno de sus derechos, ¿sí? Tenemos nosotros que brindarle la atención, el cuidado, decirle eso se llama empotrado. Eso rojito, señora, de ahí sale oxígeno, de ahí sale esto, esto que tiene aquí es esto. Cuando nosotros decimos, es que una jeringa nueva, véala usted, esta es una aguja nueva. ¿Sí? Esa es una atención. Además, legalmente, pues es obligatorio, ¿de acuerdo? Eso es irlo empoderando. Siempre el paciente en este momento se acostumbra, cuando él va a recibir algún tipo de cuidado, ahora va a pedir, ¿es nueva la jeringa? ¿Sí? A ver, enséñeme la aguja. Eso ya es empoderamiento, ¿de acuerdo? Pero si no lo hacemos, ellos siguen en esa cultura vieja y nosotros haciendo cosas indebidas. Obviamente, los pacientes, para su toma de decisiones, son uno de los principios, pueden delegar una decisión en alguien y esto se tiene que respetar. Por eso cuando el familiar pone una queja en contra nuestra, se tiene que respetar. Es parte de él y si él decide que él toma sus decisiones es cuando ellos ceden el derecho en su familiar. Obviamente debemos de elegir estrategias adecuadas nosotros las enfermeras y obviamente adecuarlas también a sus necesidades específicas. Repito, uno de los ejemplos que yo puedo darles ahorita es cómo están de alguna manera las escuelas produciendo a estudiantes. ¿Sí? En ese momento las escuelas es obligatorio que tengan un baño para otras capacidades, el de discapacitados antiguos. ¿Sí? Y yo pregunto a los formadores,
¿qué otra utilidad le das a ese sanitario para otras capacidades? Pues es para algún alumno que llegue con otras capacidades. Muy bien. Pues no, ese es un laboratorio de enfermería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en este momento llego yo con un estudiante y le digo, se trata de un usuario que tiene su andadera y que en este momento le tienes que cambiar el pañal en el sanitario, apoyarlo al cambio de pañal. ¿Cómo se hace? ¿Dónde está ese manual de procedimientos para cambio de pañal en el sanitario? ¿Dónde está? Eso es parte del cabildeo para el empoderamiento. Obviamente los pacientes siempre tienen que dar la opinión del cuidado, es parte de los indicadores. Van a ver ustedes que a partir de año y medio más o menos, viene un cambio en los indicadores, van a verse más profundos, más humanizados, se van a hacer de una manera cuantitativa. ¿Sí? Bueno, su opinión cuenta de todos los usuarios, de tal manera que las decisiones referentes a la salud han de ser el resultado de un proceso compartido entre el paciente y el equipo sanitario. Nosotros tenemos que decirle, ¿le duele? Porque puede decir, tiene una flebitis. Y usted dice, no, eso no tiene flebitis. ¿Sí? Y en el momento que tocan, el paciente dice, me duele. Hay flebitis. ¿De acuerdo? Y tenemos grados, si es que ya nos vamos a la compatibilidad. Entonces, donde dice que su opinión cuenta, la debemos tomar en cuenta. Es uno de sus derechos, pero también entra del empoderamiento. Pacientes y profesionales han de construir una relación basada en un respeto mutuo. Y eso se da desde que llega. Desde que llega, tenemos que vincularnos a él y a sus familiares. Si no, el familiar se vuelve un enemigo nuestro, ¿eh? Es el que siempre va a estar checando qué hacemos. ¿Cómo se llama, señorita? Lupita, sí. ¿Qué le está poniendo? Sí, y anota la hora, ahora ya aprendieron, ¿En cuánto se lo está poniendo? ¿Por qué se lo puso tan rápido? ¿O no? ¿Sí? Todo esto es muy importante, debe basarse en el respeto mutuo. Inclusive, antes de que él me cuestione, mejor yo le digo, ¿sí? Le voy a poner ranitidina, ¿sí? Esta señora se diluye en tanto, y se la voy a pasar muy lenta o regular, ¿de acuerdo? De tal manera que no les demos la facilidad de la duda, porque si ellos dudan del cuidado, van a dudar de todo el acto del cuidado que hagamos nosotros. Y esto ya no se basaría en un respeto mutuo. Bien. El cuarto principio es proporcionar información necesaria y oportuna en un formato comprensible, incluido todo lo que se refiere a su historial médico. ¿A qué se refiere a formato comprensible? El léxico que tenemos con ellos, ¿de acuerdo? No podemos usar el mismo léxico de la entrega-recepción con las colegas, ¿no? Porque luego por eso se nos suicidan, ¿sí? Entrego paciente sin solución y al rato ya lo encontramos colgado en el baño, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante la forma que tenemos nosotros de poderlo trabajar. Hay muchos hospitales que estamos encontrando que dicen, ya no hagas la entrega frente al paciente, ya no. Tiene que hacerse, tenemos una guía estructurada de cómo se hace la entrega-recepción. O sea, es auditable ver cómo ustedes entregan pacientes y reciben pacientes, así como sus materiales. Entonces, no puede ser de evasión, debe ser de riqueza. Ahí es donde se deben de dirigir a él por María, Juan, ¿sí? Te entrego a Juan. ¿De acuerdo? De alguna manera que ellos se sientan parte de ese sistema del cuidado. Obviamente los pacientes pueden acceder con libertad. Esto es muy importante y nuestra área médica difícilmente lo comprende. Ellos tienen autoridad, es su expediente, son sus datos. Y nosotros no podemos hacer uso de ellos, ni siquiera para las investigaciones, por ejemplo, si es que no tenemos la autorización de ellos. Eso es muy importante. Y lo tenemos que conocer. ¿Y de qué manera? Pues obviamente acercándonos a ellos. El quinto de los principios dice que los profesionales de la salud y el sistema sanitario deben fortalecer esos conocimientos. Debemos estar al día. Estamos revolucionados, es algo que yo sí admiro en los chicos nuevos, traen su chip integrado, pero por favor actualícense, dejen un ratito las redes y métanse a actualizar, ¿de acuerdo? Y las que ya somos de mi modelito, pues ni hablar, a perderle el miedo a las computadoras, ¿sí? Y tenemos que mantenernos totalmente actualizados para ellos. Y recuerden nuevamente, ¿no? En algún momento vamos a jugar el rol nosotros. Pero también les recuerdo que el desconocimiento no los exime de la
responsabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, el personal de salud necesita adaptarse al usuario. Les recuerdo que aquí somos servidores públicos y ellos son nuestros clientes y nos debemos al cliente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que cuidar mucho esas necesidades del cliente para poder adaptarme y obviamente con esto comprender y hacerle más fácil el acceso a ese servicio que necesita. Como ustedes ven, aquí vamos apenas en el quinto y de alguna manera van a decir es que hay cosas que no se pueden lograr. No, mientras no cambiemos el sistema. El sistema somos nosotros. Cada uno de nosotros va a cambiar en el momento en que entremos en actos conscientes del cuidado. ¿Sí? Sexto principio, deben contar con apoyo continuo para gestionar sus cuidados. Y estamos hablando de las necesidades para comprenderlos como el eje central del cuidado. Son seres humanos como nosotros, sienten, perciben. Entonces tenemos que estar cerca de ellos y obviamente satisfacer sus necesidades. Obviamente deben contar ellos con el recurso mínimo. Si obviamente tienen que tomar agua, hay que ver de qué manera les vamos a dar el agua. No solamente dejarlo para que se bañe de agua. Entonces, hay muchos detalles que tenemos que cuidar con ellos. Van a decir, tengo sobrecarga laboral. Es el momento de que nosotros habilitemos a los familiares. Tenemos que trabajar con el familiar, ¿sí? Y eso no solamente le corresponde a la enfermera de salud pública, nos corresponde a todos. Entonces, es muy importante, el familiar tiene que entrar a ese sistema también de logística del cuidado. Si no lo incorporamos y no le enseñamos, entonces no va a poder formar parte del entorno del paciente. Obviamente el equipo de salud debe de garantizar esto. ¿Qué significa? Que aquí viene un rol muy importante de las jefes. Yo no puedo, de alguna manera, y bueno, comentaba hace rato con la jefe, dentro de un rato voy a estar en uno de los hospitales haciendo una auditoría, un triage. Yo sería inverosímil que llegara a ese triage y que me encontrara la enfermera que llegó de jornada reducida porque viene de estudiar y no… Por ejemplo, si es un triage obstétrico, encontrar a la mejor enfermera obstetra, que tiene a lo mejor hasta un posgrado, y que la del posgrado está en la selle, y que el filtro esté sin el recurso ideal. Mis queridas colegas, que son perinatales, por ejemplo, y que yo las he visto que huelen a la paciente. Va entrando y dicen, está derechito, pero ya ni 5 minutos más, entra, ¿sí? Pero sin embargo, en ocasiones, esto está deteriorado. La gestión para poderles asignar una función se deteriora. ¿Quién es el perjudicado? El paciente. Pero viene la reversa del paciente y se defiende, ¿y quién es el perjudicado? Y ahorita tenemos, como ustedes no se imaginan, de demandas, porque los usuarios están demandando a la enfermera y resulta que es una enfermera que todavía tenemos auxiliares, que no han crecido profesionalmente y que están haciendo el rol de generales, a veces hasta de especialistas, y que bueno, cuando son útiles, comillas, con disculpas para ustedes, cuando son útiles, allí están, pero cuando no son útiles, son culpables. Ese tipo de detalles son los que tenemos que sanear y esto forma parte del empoderamiento del paciente. Él debe saber quién soy yo, ¿de acuerdo? Eso hemos visto que cuando al paciente se le dice, porque se le ha dicho, en los juicios orales se le dice, la enfermera que lo estaba atendiendo había un indicador muy grande de pacientes, claro que se dan argumentos, que si aquí las jefes me escuchan, van a decir, ya parezco cabildo de jefes, se les dice es que estaba saturado el hospital, hubo una emergencia, había un sismo que usted no sintió, pero hubo, ¿sí? Y todas las especialistas las mandamos allá, por eso la enfermera que lo atendió es auxiliar. Cuando el paciente dice, entonces no era la enfermera especialista, no, retiro la demanda. Sí, colegas. Ellos sí están conscientes y nosotros no. Son parte del detalle del anamnesis, ¿no?, que tenemos que vivir para poderlo comprender. Principio 7, su experiencia es una medida vital. Esto es importantísimo. Se están haciendo unas memorias, hay unas enfermeras que pertenecen al grupo de peritos de Nuevo León, que están haciendo precisamente una memoria peritaje de los pacientes. ¿Quién mejor que quien vive ese trayecto desde que entra por una urgencia, pasa por un quirófano, por una sala de recuperación, llega a piso, la reciben, se está todos los días que le corresponde, empieza con su plan de alta, se va a casa y regresa porque está infectada? ¿De acuerdo? Todo este tren de vida
Solamente un paciente lo puede decir. Y en esto es donde se van viendo los eslabones de pérdida del cuidado. Se está haciendo ese estudio, ¿de acuerdo? Es increíble, de verdad, todos los desniveles que tenemos. Y les he de decir que no es tanto el argumento de que sea de enfermería, también del área médica, de todos, nutrición, de todos. Todos estamos involucrados en el cuidado. Entonces, la calidad, obviamente, de los servicios de salud debe ser definida por los propios pacientes. Es algo que yo en mis conferencias siempre digo. Nosotros no podemos definir la calidad para él. Yo a un paciente le pregunto, ¿qué es para usted calidad? Y me dice, que venga la enfermera y que me diga qué es lo que tengo que hacer hoy porque me dijeron que tenía que hacer con esta bolita así. Ella le explica y para eso es calidad, ¿de acuerdo? La enfermera no le hizo otra cosa más que platicar con él 5 minutos. Hay enfermeras pacientes que me dicen, para mí es calidad. ¿Sabe qué me hizo la enfermera hoy? Me lavó mis manos y me cortó las uñas. Y para eso él es calidad. Entonces, el umbral de la calidad del paciente depende de ese contacto que tenga con cada cuidador. Obviamente, tenemos que animar a los pacientes para dar su opinión. Y les digo algo, colegas, yo soy auditor. ¿Saben de qué manera se quitan notas malas? Yo siempre les digo a ustedes, gástense 10 pesos de copias y denle a cada paciente que ya se vaya a ir de alta una hojita para que les ponga si les gustó o no cómo lo atendieron ustedes. Es válido, es válido. Ahí póngale, yo me llamo Lupita Pérez, ¿sí? Y por favor, allí le pone si le gustó cómo lo atendió o no. Y eso que les está dando, le sacan su copia y se lo pasan a su supervisor. Y ahí que les vaya haciendo y guardan ustedes su original. Les he de decir que da muy buenos resultados, ¿sí? Pero eso es también estar en contacto con él. El octavo, deben participar entonces en la evaluación y planificación de sus cuidados. Obviamente, él vive todo ese proceso, es el único que nos puede decir exactamente que este sillón, esta parte de aquí se le cae y que aquí abajo tiene un palito que lo detiene. ¿Sí? Él es el único juez que nos puede decir por dónde, pero como le coartamos la comunicación, se siente inhibido y tenemos que abrir ese detalle. Obviamente, los pacientes deben de estar representados a todos los niveles y lo están, tienen organismos de representación nacional e internacional. El noveno dice que las organizaciones obviamente son poderosos defensores. Esas organizaciones son los que ya lograron que de obligatorio le tenemos que dar una hoja de evolución al paciente cuando él lo requiera. Él tiene derecho a conocerlo. Las organizaciones entonces proponen también opiniones que deben ser tomadas en cuenta y que obviamente ya existe esa vinculación entre nuestras autoridades sanitarias y ellos. Obviamente la equidad, esta es la parte, yo considero, de cierre de estos principios. ¿Por qué? Porque dice que para ser un paciente empoderado, primero hay que acceder a un cuidado de calidad. Y dije cuidado, no servicios de calidad. El cuidado de calidad es nuestro. Yo decido si mi cuidado es de calidad o simplemente un cuidado de checador. Y obviamente que los pacientes tengan un acceso equitativo. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades y se requiere que garanticen esos derechos de los pacientes. ¿Quién? Tanto el ofertador, que soy yo, como la institución. Los derechos generales de los pacientes son unos y lo que les acabo de comentar se llama empoderamiento mundial del paciente, donde tenemos un rol ambos. Estos son los derechos, no me tardo, ustedes los conocen, los tienen totalmente, me imagino, publicados. Ahorita no he visto alguno, pero sí, yo sé que en su hospital sí hay, ¿sí? Hoy en día, entonces, la seguridad del paciente se considera una prioridad nacional. Y obviamente tiene un vínculo con el alto índice de eventos adversos que tenemos dentro de los hospitales. ¿Quieren evidencias? Y viene el razonamiento fuerte. Tenemos la ventilación mecánica. ¿De verdad estamos aspirando al paciente? ¿De verdad estamos usando un sistema adecuado que no contamine? ¿Estamos haciendo los 5 momentos de la higiene de manos? Y soy auditor y les digo, ya me conformo con que hagan los 5 momentos, aunque no hagan completo toda la higiene de manos. Sí, les podrá faltar un pasito, ¿no? Pero lo que no les debe faltar son los 5 momentos. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque para nosotros en enfermería, en este momento, un paciente que fallece, y si el familiar lo pide, podemos hacer esa auditoría de procesos y señalar homicidio culposo, si se encuentra esos límites, y eso se está trabajando ya en México. Hay familiares que ya están demandando por esta situación, porque se dan cuenta
Porque nosotros, lejos de enseñarles y que estén con nosotros, les decimos, sálgase, porque lo voy a aspirar, sálgase. ¿Sí? Eso no debe ser. ¿Ok? La calidad de su entorno y la calidad de atención. Esto es calidad, esto es humanismo, esto es respetar el derecho a su salud, esto es calidad, esto es humanismo, esto es respetar ese derecho, y recordemos que algún día podemos estar en estas posiciones. Este es un bebé con una lesión. Calidad, humanismo, este es un derecho a su salud. Esto es calidad. ¿Y dónde estamos nosotros como enfermería? ¿Esto es calidad? Humanismo. ¿Estamos respetando ese derecho a su salud? Mis queridas colegas, el desconocimiento de la ley no nos exime de este cumplimiento. Entonces, ¿qué cosa es lo correcto que tenemos que hacer? En este momento, el trato humano de enfermería. Siempre tenemos que ver y no preguntar qué tipo de enfermedad tiene, no los etiquetemos, ¿sí? Sino que vayámonos a la persona y ver qué tipo de enfermedad tiene esta persona. Y esto obviamente es del W. Osler. La atención de la población en México tiene un código de ética que debemos de estar recordando constantemente, y obviamente cada país tiene la suya. México tenemos la nuestra. Esto va a hacer que fortalezcamos con respeto esas decisiones de nuestros usuarios, obviamente. Tenemos a Watson, y Watson es una de las autoras que dice que el paciente debe ser el centro de nuestra atención, pero también dice que debemos de meternos en la piel del paciente para dar una atención humanizada. Por lo tanto, el cuidado profesional de enfermería siempre se va a ver reflejado si tenemos respeto y dignidad en el trato de nuestro usuario. Recordemos que si no lo hacemos, podemos ser víctimas de una demanda ahora nosotros. Y bueno, viene esta reflexión. Solo si se penetra en el Ministerio del Cuidado y se aborda profundamente el carácter humano y cultural de este, podemos trascender. Obviamente en términos de respeto, calidad y pertinencia. La familia y el entorno social. El cuidado es muy profundo, muy analítico, pero lo más importante es que debemos de estar conscientes, y el estado consciente de enfermería significa eso, que lo que yo haga no solamente lo haga por rutina, sino que lo haga consciente de lo que estoy haciendo y de lo que necesita mi paciente. Pues les agradezco mucho la atención, es un tema apasionante y bonito, y que bueno, la invitación hacia la reflexión en este sentido, y bueno, desde el punto de vista legal, tener cuidado con lo que hacemos porque nos pueden demandar en cualquier momento. Tienen la libertad de hacerlo. Gracias.